El síndrome del norte es una enfermedad mental que han padecido los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Euskadi y Navarra debido a la presión psicológica que les generaba el terrorismo de ETA. La enfermedad se origina sobre todo por el estrés provocado tanto en el desempeño de su labor profesional como en sus quehaceres de su vida cotidiana. Hay que tener en cuenta que en Euskadi han sido asesinados 97 militares y 397 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado durante el periodo 1968 hasta el 2011. También hay que recordar que la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Ejército han sido considerados por el nacionalismo vasco radical y por ETA como fuerzas ocupadoras del Estado español y por ello ha habido una gran presión sobre este colectivo. Asimismo, se ha producido un proceso de deshumanización sobre estas personas, llegando a denominarlas txakurra, que significa perro en euskera. Así, en este contexto, las noticias de que un compañero había sido asesinado durante el desempeño de sus labores o en un momento de su vida cotidiana generaban un gran estrés y una gran ansiedad en estas personas. Como consecuencia de esta situación, las personas que han padecido este síndrome, denominado síndrome del norte, han desarrollado actitudes de desconfianza, fuerte estrés, tanto en su vida familiar como en sus quehaceres sociales, como en su desempeño de la labor pública. Asimismo, una de las consecuencias, una de las maneras que se ha expresado este síndrome ha sido a través de la drogadicción y el alcoholismo. También la manera más extrema ha sido el suicidio. No contamos con datos pormenorizados de ellos, pero se sabe que un buen número de personas han recurrido al suicidio para poner fin al sufrimiento emocional que tenían debido al terrorismo de ETA.